Bien, ahora vamos a hablar del sesgo de información. El sesgo de información es el sesgo que se da en la fase de medición, es decir, en la fase de recolección de los datos que vamos a utilizar en nuestro estudio. Entonces, el sesgo de información puede provenir también de diversas fuentes. Entonces, tenemos primero un sesgo de información que proviene de los instrumentos que nosotros realizamos para hacer nuestras mediciones. Por ejemplo, cuando utilizamos kits diagnósticos, cuando utilizamos, por ejemplo, un elemento tipo tensiómetro, también una encuesta sería un instrumento y estos elementos no están bien calibrados, no funcionan bien o simplemente no funcionan para lo que nosotros queremos medir. Ahí se daría un sesgo de información en el instrumento. También se puede dar en el observador. El sesgo de información en el observador es el que proviene del investigador, es decir, quien está midiendo la variable. Se puede dar porque el observador no está bien capacitado, se puede dar porque no sabe exactamente cómo utilizar los instrumentos que está empleando para realizar la medición. Se da también porque puede tener fatiga, digamos cuando son largas horas de trabajo, la fatiga física y mental puede ocasionar que las mediciones ya no sean correctas. También puede ser porque no sabe cómo abordar la encuesta. Para realizar encuestas, digamos que tiene que haber una capacitación de cómo realizar las preguntas, incluso el tono de voz, el tiempo de duración de la encuesta para poder obtener la información deseada. Y el otro elemento de la investigación que nos puede llevar a un sesgo de información es el observado, es decir, nuestro sujeto de estudio o la persona o el animal que nos va a proporcionar la información. En el sesgo del observado, básicamente lo que se da es una falla en la transmisión de la información que se puede dividir en un sesgo de memoria o en un sesgo de memoria intencional. ¿Cómo se entiende esto? El sesgo de memoria es cuando el observado da una información incorrecta, pero sin intención de alterar su respuesta. Por ejemplo, cuando se le preguntan por hechos que han sucedido en el pasado, o cuando simplemente no está seguro y da un dato aproximado que se sale de la realidad simplemente por contestar la encuesta. Y el sesgo de memoria intencional es cuando efectivamente el observado altera la respuesta porque simplemente no quiere que se conozca la realidad. Un ejemplo típico puede ser cuando se le pregunta a los propietarios de caninos si le suministran anticonceptivos humanos a su animal. Generalmente las personas responden que no, porque esto no es una práctica correcta. O cuando se le pregunta a estos mismos propietarios si alimentan a sus animales con sobras de mesa, generalmente la respuesta es que no. O también un ejemplo podría ser si se le pregunta a un productor de leche cuál es el promedio de sus animales. Entonces el productor puede inflar un poco la cifra para denotar que su producción tiene un alto rendimiento. Estos serían ejemplos para esto. Entonces habría que precisar bien las preguntas. Aquí entonces vamos a hablar de lo que serían algunas estrategias para el control de este sesgo en sus diferentes modalidades. Entonces, cuando existe un sesgo de información en el instrumento, entonces lo más importante es tener una buena calibración de instrumentos y utilizar, pues obviamente, instrumentos adecuados para la medición que vayamos a realizar. Incluso ustedes van a poder ver en los artículos que en la sección de materiales y métodos a veces incluyen la marca del kit o del tensiómetro o del instrumento que se está usando, porque también puede darse esas variaciones entre fabricantes. Es importante también, obviamente, conocer esas variaciones, mirar pues como qué indica el fabricante para hacer un buen uso de este kit o de este equipo. También, por ejemplo, si se va a hacer un estudio sobre presión, entonces
No es lo mismo que se tome la presión con instrumentos electrónicos o que se tome con un tensiómetro analógico, este tipo de cosas. Si el sesgo es en el observador, entonces lo más importante es la capacitación de las personas que van a utilizar los instrumentos, que haya un adecuado conocimiento del tema que se está realizando, que haya un entrenamiento, por ejemplo, en el manejo de las encuestas, en el manejo de los aparatos, que haya una estandarización. Es decir, por ejemplo, si hay una encuesta, que siempre haya un orden establecido para realizar las preguntas, que si se va a medir una variable subjetiva como por ejemplo el color de una mucosa, entonces no sea, no, es que para mí esto es más rojo, para mí esto es más blanco, para mí está amarillo, sino que haya una tabla correcta del color, y que obviamente evitar en mayor medida pues que estas variables subjetivas se encuentren en el estudio, porque eso puede alterar las mediciones. En el observado, entonces tenemos establecer bien las motivaciones, es decir, decirle a la persona por qué se está realizando el estudio. No se trata de motivarlo, digamos, con dinero o esas cuestiones, sino decirle que es importante que diga la verdad, que pues por fines científicos, darle seguridad, es decir, que su información tiene confidencialidad, que simplemente se quiere hacer un estudio, que van a salir solamente los resultados, que es importante para que avance la ciencia. Bueno, este tipo de cuestiones, y corroborar la información en la medida de las posibilidades. Hay también una estrategia que se llama el ciego, que se usa tanto para el observador como para el observado. Puede ser ciego en el observador, ciego en el observado, o puede ser un doble ciego, en el cual ni el observador ni el observado saben a qué grupo pertenecen, por ejemplo, si esto fuera un estudio de caso y control, y esto hace que sus respuestas no estén sesgadas. El no saber a qué grupo, si es caso o si es control, pertenecen. Esto en el observador pues se hace a criterio de los investigadores, es muy recomendable, pero en el observado hay que tener en cuenta las cuestiones éticas, ya que en algunos estudios pues sí es necesario darle toda la información a los sujetos en los cuales se va a investigar. Entonces esto básicamente sería lo que es el sesgo de información en sus diferentes modalidades y cómo controlarlo.